Buen día a todos, bienvenidos, espero estén muy bien. Pues bienvenidos al Seminario Permanente de Investigación y Divulgación del posgrado de la UNES. El día de hoy tenemos como ponente al doctor Reinaldo Iracheta y como tema tenemos el desarrollo de una metodología de diseño integral de generadores eléctricos para aplicaciones en aerogeneradores de baja potencia. Le agradecemos mucho al doctor su ponencia y me voy a permitir hablarles un poco del doctor. El doctor Reinaldo Iracheta es profesor cátedra con en la Universidad del Istmo desde octubre de 2016 para el desarrollo del proyecto Diseño y Fabricación de Aerogeneradores de Baja Potencia para su uso en el Istmo de Tehuantepec. En el periodo de 2013 a 2016 laboró y también realizó una estancia postdoctoral en la Gerencia de Matemáticas Industriales del Centro de Unión en Matemáticas. Realizó sus estudios de doctorado en Ciencias en Ingeniería Eléctrica en el Centro de Investigación y de Estudios Avanzados del Politécnico Nacional, CIMESTAP, en 2013. Realizó también sus estudios de Ingeniería Mecánica y Eléctrica en 2003 y maestría en 2007. Algunos trabajos interesantes que destacar del doctor es que es un desarrollador, desarrolló el software RTFD Line para la empresa canadiense Opal RT Technologies. Con dicho modelo se puede ejecutar simulaciones en tiempo real de redes eléctricas. También es el desarrollador del software Multi-Ray FD Line Model para la simulación de transitorios electromagnéticos en redes eléctricas en paralelo con múltiples pasos. Su línea de investigación pues, es diseño de máquinas eléctricas, especialmente generadores síncronos de imanes permanentes para la energía eléctrica, calidad de la energía, modelado y simulación y análisis de redes eléctricas y sus componentes principales y protecciones de sistemas eléctricos de potencia. Otros aspectos importantes que destacar, pues es miembro de la IEEE desde 2009, pero de 2021 es miembro senior de la IEEE. Actualmente es nivel 1. Sin más preámbulo, pues le damos la palabra al doctor. Muchas gracias por su ponencia. Sí, gracias por la introducción, maestro Efraín. Y bueno, pues el tema del que vamos a hablar el día de hoy es el desarrollo de una metodología de diseño integral. Bueno, esto es desde mi punto de vista, de mi opinión, de toda la experiencia que he desarrollado en los últimos 6 años en la UNISMO de desarrollo de generadores síncronos de imanes permanentes, lo que yo considero que es una metodología integral, pues aquí lo voy a plasmar en esta presentación. Y sería para aplicaciones en aeros de baja potencia. Los logos que ven ahí, por ejemplo, hasta el UNISMO, estoy realizando una estancia sabática en la Facultad de Ingeniería Mecánica de la UANL, y luego el que está en la parte inferior es una marca registrada que es de PMSG Designer, donde, bueno, todas las patentes pues, están asociadas a la marca, igual pues los desarrollos de presentaciones. Creo que esta presentación se va a grabar y se va a subir a un canal de YouTube que tiene la misma nombre. Entonces vamos a comenzar con el contenido de la presentación. Primeramente va a ser una descripción de la clasificación de las máquinas eléctricas en general. Después vamos a hablar de herramientas de diseño, que ahí va a ser el análisis numérico y lo que es métodos analíticos. Va a ser de forma muy breve, no vamos a mencionar todo porque sería expandir mucho la presentación. Después los tipos de generadores eléctricos, aquí nos vamos a enfocar a las máquinas de imanes permanentes síncronas, es la RF, es MSG, es flujo radial, RF, AF sería flujo axial y TF flujo transversal, así de forma breve lo que es una máquina de reluctancia variable y la máquina Vernier. También lo que considero que sería una tecnología disruptiva para continuar el desarrollo de lo que son generadores eléctricos y aplicaciones en aerogeneradores. También plantearía algunos proyectos de investigación que podrían ser tesis de maestría, doctorado, a desarrollar en próximos años. Igual algunos proyectos a la industria que tengo en mente y luego vamos a conclusiones y terminamos la presentación. Y vamos a iniciar, bueno, primeramente con los sistemas de conversión de energía. Lo que observamos ahí es un sistema de conversión de energía típico para aplicaciones en aeros de baja potencia, donde se puede observar que, por ejemplo, aquí es una conexión directa entre el generador y lo que es el rotor eólico. Esto pues lo que nos ayuda es aumentar la eficiencia global de todo el sistema. Aquí tenemos el viento, la producción de energía. Aquí al pasar, bueno, la conversión de energía del viento a energía mecánica, pues hay una pérdida que es básicamente por el límite de Betz, un 40% de la energía. Si hubiera una caja multiplicadora, pues ahí significaría perder otro 10-15% de energía. Al omitirla, pues aumentamos la eficiencia global.
El PMSG pues también ayuda a que no tenemos devanados ya sea en el rotor o en el estator, dependiendo de la configuración de la máquina. Disminuimos cobre y ya podemos aumentar la eficiencia de estas máquinas. En la presentación vamos a ver que estas máquinas rondan alrededor del 95% de eficiencia. Después, a la salida de la máquina, lo más común es tener una salida trifásica 3 ABC, donde la característica es que los voltajes y frecuencias son variables. Esas máquinas trabajan a velocidad variable. Posteriormente sigue lo que es el convertidor electrónico. Ahí, bueno, es tarea de los diseñadores, pues, incrementar la eficiencia del sistema, pero ya los comerciales rondan arriba del 90%. Después de esto, pues aquí tendríamos ya señales de voltaje y frecuencia, bueno, sincronizadas a la frecuencia de la red. Y sería lo que seguiría es el sistema de cables subterráneos y lo que es se aplicaría lo que son las subestaciones o transformadores para elevar esos voltajes a la salida del aerogenerador. Aquí el requerimiento es que el voltaje sea mayor al 90% por unidad y la frecuencia, pues aquí en México es del 60 Hz. Entonces, este tipo de máquina, pues va a ser una máquina, lo que se utiliza de forma comercial a nivel mundial, pues es una máquina síncrona de imanes permanentes. Y es una máquina de corriente alterna y más adelante vamos a ver el desglose de las clasificaciones. Según la empresa GMAG Designer, es una empresa japonesa, creador del software de elementos finitos, pues hace la clasificación de las máquinas como máquina clásica. Ahí tendríamos la máquina de DC, de imanes permanentes, aquí corriente directa, imanes permanentes, una máquina de AC, de rotor devanado, la máquina universal. Aquí se incluiría una máquina de DC, de rotor devanado, y incluiría las clasificaciones serie, paralelo y máquina compuesta. Y también como una cuarta opción sería la máquina de inducción. Ahora también clasifica como si las máquinas estuviesen controladas, hubiera un control electrónico, serían las máquinas sin escobillas de imanes permanentes, ya sea imanes en el interior, exterior, la máquina de reluctancia. O sea, estas máquinas requieren un control externo para llevar a cabo su operación. Máquina sin escobilla de imanes permanentes, con imanes en la superficie, y la máquina de reluctancia. Todo eso porque llevan el control para la operación del mismo, y más adelante vamos a ver un poco de este tipo de máquinas. Y en la figura 2 se pueden observar más o menos la descripción de imanes permanentes, el rotor devanado. Aquí pues vemos el máquina de DC, la máquina síncrona, imanes permanentes y todo lo que se describe en la parte superior. Pues vamos a continuar y tenemos aquí una comparativa de máquina de AC, una máquina de corriente directa. Aquí lo que tenemos en la parte superior izquierda serían lo que es una máquina de AC y en la derecha sería una máquina de corriente directa. ¿Cómo diferenciar este tipo de máquinas? Pues observando el rotor. Aquí en la figura 4B, pues este es el conmutador típico, es un rectificador mecánico de una máquina de corriente directa. Observando el rotor podemos identificar que es una máquina de corriente directa. Aquí las máquinas de alterna, pues hay una clasificación que pueden ser máquina síncrona o máquina de inducción. Por lo general, las máquinas de inducción y de síncronas tienen el mismo estator, ahí no hay diferencias. Es un estator, por lo general son trifásicos y esos devanados trifásicos tienen campos que están variando, campos electromagnéticos que varían en el tiempo, pero al sacar la resultante sería un campo giratorio. Eso lo tiene tanto la máquina de inducción como la máquina síncrona. La diferencia entre las máquinas de inducción y síncrona está en el rotor. En el rotor, la máquina convencional síncrona es un devanado de corriente directa. O sea, sería alimentar este rotor con corriente directa para generar un flujo de rotor que sea constante y que va a interactuar con el flujo variable que está en el estator. Y de esa forma se produce la conversión de energía. En la máquina de inducción tenemos en el rotor ya sea varias opciones. Uno, tener el jaula de ardilla, que básicamente son conductores de acero cortocircuitados, o tener un rotor devanado, donde podemos, si es una aplicación de eólica, pues tendríamos ahí un convertidor, se podría energizar o sacar energía del rotor. Otra característica es que el rotor de la máquina síncrona va alineada con lo que es el campo giratorio. Entonces aquí tenemos que NS sería la velocidad del campo giratorio, pues va a ser igual a la velocidad del rotor. En la máquina de inducción pues hay una diferencia, hay un deslizamiento entre lo que es la velocidad del campo giratorio con la velocidad del rotor. Entonces aquí puse algunas ecuaciones muy generales de cómo se calcula la velocidad del campo giratorio síncrono, que eso depende de la frecuencia eléctrica del
del sistema y también del número de polos. Igual cómo se obtiene lo que es el parámetro del deslizamiento, que es una diferencia entre la velocidad síncrona con la velocidad del rotor, y se calcula es un porcentaje. Ahora, ¿qué consideraciones de diseño debemos de tener para máquinas eléctricas de forma general? Bueno, uno es las propiedades de los materiales magnéticos. Aquí pues sería un diseño para una máquina MSG, donde, bueno, aquí tenemos observar lo que es las características de diferentes tipos de imán, y uno de ellos es, lo que hay que observar es el producto de energía máxima. Por ejemplo, aquí tenemos imanes de neodimio, que son los N38, N42 y N52, y observamos distintos valores de producto de energía máximo. Después tenemos el álnico, el álnico 5, 8, samario, cobalto y los materiales cerámicos. Aquí, entre mayor sea el producto de energía máxima, esto nos va a servir para optimizar el diseño, o sea, minimizar la cantidad de material magnético. Entonces, esto sería algo a observar cuando vamos a diseñar una máquina eléctrica del tipo PMSG. Por lo general, imanes cuando es de imanes permanentes, hay que seleccionar máquinas de mayor producto de energía. Ahorita estamos en neodimio 38, hay hasta 52, ya tenemos 406 kilojoule metro cúbico. En esta gráfica sería la curva de desmagnetización de imanes permanentes, es el segundo cuadrante de una curva BH, y básicamente la selección, los productos BH estarían en estos puntos que están aquí de color, de cada material. Esa sería la región donde se diseña la máquina. Básicamente el BH sería el producto de lo que tenemos coercitividad magnética en el eje X, multiplicado por lo que es la densidad de magnetismo residual. El producto de estos dos obtenemos el BH max. Y con eso obtenemos el menor volumen del imán. Y sería una de las consideraciones a tomar en cuenta para el diseño de máquinas eléctricas. Otro punto son las propiedades de los aceros eléctricos. Por ejemplo, aquí tengo una estructura magnética que sería de una máquina de flujo transversal. Más adelante vamos a ver las clasificaciones. Pero lo que queremos en cualquier máquina eléctrica es orientar lo que es el flujo en una sola dirección. O sea, evitar que este flujo magnético tenga dispersión. De esa forma vamos a maximizar la eficiencia. Y para eso requerimos de aceros de alta permeabilidad magnética. O sea, ¿esto qué quiere decir? Que la μR tiende a infinito. O en términos de permeabilidad relativa, pues valores materiales arriba de 20.000 serían buenos para diseñar máquinas. O sea, si tenemos material de mala calidad, pues vamos a tener más flujo de dispersión, vamos a tener máquinas que producen bajo factor de potencia. Entonces, eso sería una forma de mejorar la eficiencia de la máquina. Ahora, la composición química, pues básicamente de los aceros eléctricos, pues es acero y más un contenido de silicio, que este contenido puede variar de 0.5 a 6%. Y también en la industria se utilizan aceros eléctricos con curvas de Hysteresis. Bueno, el valor es pequeño para reducir las pérdidas. Básicamente son aceros laminados. Aquí vemos en la parte inferior, bueno, si en esta estructura magnética está circulando un flujo, bueno, aplicando regla de la mano derecha, pues tenemos que se van a inducir corrientes circulantes. Estas corrientes se le llaman corrientes de Eddy y va a causar pérdidas. El objetivo es cómo reducir esas pérdidas, pues laminando el material. Al hacer laminaciones vamos a aumentar la resistencia eléctrica entre laminaciones y vamos a reducir el efecto de las corrientes circulantes. Esta es otra forma para también incrementar la eficiencia de las máquinas. Si observan transformadores, máquinas rotativas, es muy común ver aceros laminados. Ahora también otras consideraciones del diseño en máquinas eléctricas es tener devanados distribuidos. Por ejemplo, como se observa en la figura 8. Aquí tenemos, esto es un devanado muy simple, es solamente dos polos, o sea, aquí el punto significa corriente saliente, la X sería corriente entrando, y tenemos un campo aquí magnético que va a estar variando en el tiempo. Pero esta distribución del devanado va a hacer que produzcamos señales de fuerza magnetomotriz, voltajes, corrientes más sinusoidales, y evitamos el efecto la reducción de armónicos. También nos ayudaría a reducir el ruido en la máquina. También el par de ondulación. Este par de ondulación, cuando la máquina trabaja a plena carga, se observa como una vibración. Aquí vemos una oscilación que va de menos 4.55 a 4.75. Este efecto trae una vibración y ruido también en la máquina. También una consideración del diseño es tener un par mecánico lo más constante posible en la máquina. Ahora, otro punto de vista a considerar es los límites térmicos del devanado, porque la vida útil de una máquina
pues depende bueno, las temperaturas de operación y cuál sería la clase del devanado. En esta figura 11 tenemos la curva temperatura contra curva de vida, y donde se observa aquí las diferentes clases, clase A, clase B, F y H. Y se puede observar que la clase H, pues aquí para temperaturas mayores, pues tenemos una vida útil mayor en horas. Entonces, eso también hay que considerar. Y la clase del devanado pues está relacionada con el espesor del aislante en los conductores del devanado. También otro punto es que los imanes también se desmagnetizan con la temperatura. Por ejemplo, aquí tenemos la curva BH, o sea, es igual el segundo cuadrante para el neodimio fierro-boro 35, el N35, y para distintos valores de temperatura. Por ejemplo, aquí si observamos para 20 grados centígrados tenemos un producto de energía máximo mayor si lo comparamos cuando la máquina opera a una temperatura de 100 grados centígrados. Aquí vemos una disminución de la energía de la máquina. Entonces aquí pues el efecto, pues vamos a tener un menor desempeño en potencia de salida. Esta desmagnetización aquí depende del diseño. Si tenemos un buen diseño puede ser desmagnetización parcial, o si se realiza un mal diseño puede ser irreversible. O sea, esa máquina ya no se va a volver a magnetizar. A menos que hay que darle mantenimiento, llevarla a magnetizar imanes, y volvemos a tener el magnetismo remanente. De otro modo, pues ya sería inservible. Y por eso, lo que es las características del diseño, hay que monitorear el parámetro JC, que es la densidad de corriente ampere por milímetro cuadrado. En máquinas totalmente encapsuladas, como los aerogeneradores, pues ahí el rango está entre de 2 a 5 amperes por milímetro cuadrado. Aquí en este diagrama pues se observa una clasificación de lo que son las máquinas de corriente alterna. Pues hay dos grandes grupos: las máquinas síncronas, que bueno, ahí ya habíamos visto que el rotor va alineado con el campo magnético giratorio, y la máquina de inducción, donde hay una diferencia de velocidad de lo que es la velocidad del rotor con respecto al campo giratorio, que es el parámetro de deslizamiento. Aquí una imagen de lo que es la máquina de inducción. A su vez, las máquinas síncronas pueden ser de imanes permanentes. Aquí la imagen que vemos en la parte inferior es la manufactura de un RF-PMSG, una máquina de flujo radial que se diseñó en la Universidad del Istmo. Igual una máquina de rotor devanado, que bueno, aquí no se alcanza a ver el diseño, pero el rotor tiene devanado en las fases. Las jaulas de ardilla son conductores cortocircuitados, y el rotor devanado, pues tenemos también un devanado trifásico en el rotor, que aquí, bueno, la salida de la energía pues a través de estos anillos deslizantes, y eso es el parámetro para identificar si es jaula de ardilla o rotor, observar el rotor de la máquina o rotor devanado. Lo que nos enfoca es ver las características de los imanes síncronos de imanes permanentes. Estos se pueden dividir en la opción 1, que sería flujo radial, y esto básicamente lo que significa es que el flujo es radial a la flecha, es en dirección de la flecha hacia afuera. Esa sería la clasificación de flujo radial. Flujo axial, tenemos aquí la flecha de la máquina. Bueno, ese sería el inciso B, la flecha de la máquina, y la dirección del flujo es paralelo, y esa sería la clasificación de flujo axial. Flujo transversal sería una combinación de flujo radial con flujo transversal. Por ejemplo, en esta estructura vemos este flujo sería radial a la flecha, y en esta dirección sería paralelo. Igual en la parte inferior sería paralelo a la flecha de la máquina. Entonces, por eso sería la clasificación flujo transversal inicial F. Y la sigla PMSG cuando la máquina es un generador. Estas máquinas pueden operar como motores o generadores, pero cuando es PMSG sería referente a un generador. Y bueno, aquí también lo que observamos en las máquinas PMSG es que se forman muchos circuitos. Son máquinas que tienen muchos polos. Entonces, aquí tenemos un circuito magnético, y así en cada uno de los apilamientos observamos múltiples circuitos, igual en las de flujo radial y las de flujo axial. Entonces, el análisis de las máquinas se enfoca solamente a analizar un circuito, y después se hace el producto de cuántos tenemos en la máquina, y se obtienen los valores resultantes. Ahora, de la clasificación de las máquinas de flujo radial, podemos decir que dependiendo de la configuración del rotor, estas pueden ser de rotor interno. Aquí vemos un rotor interno, y tenemos imanes sobre la superficie del rotor. También podemos tener un rotor externo, que sería el estator sería interno, y también tenemos imanes sobre la superficie del rotor.
Ahora también, dependiendo de la posición de los imanes, estos pueden ser, sobre la superficie del rotor, pueden ser incrustados, que se observa en el inciso B, o también pueden ser del tipo zapato en la opción C, o pueden ser imanes incrustados tangencialmente, o lo que son los imanes incrustados de forma radial, o también puede ser lo que son en V, de esta forma. Y sería una clasificación de los tipos de RFPMSG que pueden existir en el mercado de forma comercial. Ahora, de la clasificación de las máquinas de flujo axial, pues puede ser, por ejemplo, el inciso A es una máquina de una cara, puede ser una máquina de rotor interno con doble cara. Aquí por ambos lados tenemos pues múltiples imanes permanentes. Aquí el color pues significa que es una polaridad azul. Siempre los imanes continuos tienen polaridad alternada. En la opción 3 pues tenemos un estator interno, el estator es interno y tenemos una doble cara, pues sería el estator de imanes en ambos lados. Y tenemos una máquina multidiscos en lo que es la opción D. Ahora, una problemática de las máquinas de flujo axial pues es la eliminación de calor. Ahí vamos a ver más adelante algún concepto de lo que es el análisis térmico, pero es un problema. Y también el diseño. Ya hemos dicho anteriormente que se requieren de que el estator o los aceros estén laminados. Entonces, esta forma circular que va creciendo el radio en cada vuelta, pues hace dificultar un poco lo que es la laminación del acero. Entonces, sería una complicación para desarrollar este tipo de máquinas. Ahora, referente a las máquinas de flujo transversal, pues puede haber una clasificación dependiendo vía movimiento, que puede ser un movimiento lineal, por ejemplo, podría ser algo así, la máquina lineal, y de rotación, pues como las máquinas sería de forma circular. Ahora, por el tipo de excitación puede ser un rotor pasivo. Lo que se le llama rotor pasivo es que no tiene imanes permanentes. Es algo muy similar a lo que son las máquinas de reluctancia, que vamos a ver más adelante. El estator excitado con rotor pasivo, el rotor excitado por imanes permanentes y el rotor excitado por algún devanado. Y también dependiendo de la estructura del núcleo, puede ser de muy diversas formas. Por ejemplo, el núcleo tipo NU. Aquí quiero comentar que nosotros en el desarrollo de la máquina de FPMSG le hicimos una modificación a esa estructura y le agregamos un zapato con la finalidad de colectar o incrementar la cantidad de flujo magnético y mejorar la eficiencia. Entonces, esto es lo que está en el registro de patente, ese cambio. Entonces, aquí podemos observar, por ejemplo, si aquí le agregaron un puente al U, y esto sería una combinación núcleo U, puente I. Esto sería para reducir los efectos del núcleo de flujo de dispersión en la máquina. También el núcleo C. Algunos de estos pueden mejorar la manufactura, el núcleo en CP, el núcleo en tipo NE y el núcleo en Z. Cada uno de estos, alguna nueva propuesta puede ser una oportunidad para hacer una patente, ya sea de modelo de utilidad y sería un producto de investigación. Entonces, esto pues, nos indica que hay oportunidades para desarrollo tecnológico. Ahora vamos a las máquinas de reluctancia variable, que en inglés se abrevian como ERM. Estas son máquinas muy simples. ¿Por qué máquinas simples? Porque no tienen devanados ni imanes permanentes en el rotor. Aquí observamos un esquemático. Aquí en el rotor solamente es un material de acero altamente permeable. Esa es la característica que debe tener. Y en el estator son diversas bobinas. Aquí es donde aplica el control, lo que dije en las primeras diapositivas. Hay que controlar, por ejemplo, si queremos alinear, o sea, energizamos esta bobina y lo que vamos a hacer es alinear el rotor con el estator y se va a producir el movimiento. Entonces, si queremos cambiarlo a esta posición, habría que energizar estas dos para alinear lo que es el rotor a la siguiente posición, y así hay que hacerlo con una cierta frecuencia para producir una señal de voltajes corrientes. Entonces, los principales componentes de este tipo de máquina pues es el estator, son devanados de excitar, ahí sí se van a excitar, pero llevan algún control, y el rotor con alta permeabilidad magnético y con saliencia, y los tipos de máquina pueden ser salientes simples o salientes dobles. Aquí lo que había indicado que la operación de la máquina requiere diseñar un control para energizar las bobinas del estator, y también la complejidad es que se debe conocer la posición del rotor para poder energizar adecuadamente los devanados de fase y producir el torque. Esa es la complicación para el diseño de estas máquinas. Ahora, vamos a ver algunas características de la máquina de reluctancia variable. Aquí en la parte superior tenemos la ecuación general de inductancia. La inductancia máxima es el número de vueltas del devanado entre la reluctancia del
puede ser la reluctancia del entrehierro. Entre menor, aquí la separación del entrehierro, pues vamos a tener, esto va a indicar una menor reluctancia, y para un número de vueltas constante, pues vamos a incrementar la inductancia. Entonces vemos aquí algunas características. Aquí es una máquina, bueno, por ejemplo, tenemos estator, rotor. Rotor solamente tenemos dos polos, puede ser un norte-sur, y por eso es NMR2. Y en el estator, pues también tenemos dos bobinas. Esto nos va a producir dos polos, norte-sur, norte-sur. Entonces tenemos aquí dos ejes magnéticos, o sea, máquina, dos polos en el estator, dos polos en el rotor, y una relación de inductancias, que es básicamente la inductancia de la bobina 2 es prácticamente igual, pero con el ángulo en atraso a 90 grados. Aquí se puede observar, por ejemplo, lo que vemos aquí en color rojo es el valor máximo de inductancia. Está de 0. Bueno, si tomamos este color, sería de menos 90 a 90 grados el movimiento del rotor. En este sentido vamos a tener la inductancia máxima pues en el rango de 45 a menos 45 grados. Lo mismo pasa con el eje magnético que está en verde. Cuando el rotor está en esta posición, es donde vamos a tener la inductancia máxima. Aquí lo que vemos es que la inductancia está cambiando por el efecto de la reluctancia, que está variando al momento de cambiar la posición del rotor. Y básicamente la relación que se obtiene es la L22 es igual a L1, pero con el ángulo a menos 90. Igual aquí es la característica de una máquina de saliencia doble. Igual se observa el mismo comportamiento. La inductancia de la bobina 1 es igual, pero a 90 grados de desplazamiento en atraso, ¿no?, de la L22. Aquí, esta máquina igual tiene dos polos en el rotor, pero sin embargo en el estator pues son 4 polos, sería una máquina de 4 polos, y sería el comportamiento. Y vamos a ver qué características deben de tener estas máquinas. Bueno, cuando es máquina 4-2 es BRM 4-2, 4 diagonal 2. Esta sería una máquina 2-2, se le llama BRM 2 diagonal 2. Si hacemos el análisis de la inductancia, más o menos esa sería la respuesta de la inductancia conforme al desplazamiento, ¿no?, resultante. Tenemos la ecuación de torque mecánico, que viene lo que es el de los conceptos de energía y coenergía de máquinas eléctricas. Básicamente es la derivada de la inductancia con respecto al desplazamiento. Si nosotros derivamos esta función de inductancia, vamos a tener esto. Aquí lo que se observa de que 0 a menos 60 tenemos podría ser un par máximo positivo, y también de 0 a 60 tendríamos un par negativo de máximo, pero también se observa que hay regiones en desplazamiento de 60 a 120, de menos 60 a menos 120, donde el par es 0. Entonces esto no debe existir. Una condición es que el par de la máquina sea lo más constante posible y evitar que esos pares estén en 0. Entonces de eso depende de la configuración de la máquina. Hay que elegir una configuración donde no tengamos, o que el cruce por CO sea mínimo. Entonces, igual aquí sigue el análisis de la máquina BRM42 y las respuestas de inductancia y par, que sería la derivada de la inductancia con respecto al desplazamiento angular. Ahora, cuando la máquina, habíamos dicho que la máquina de reluctancia variable no tiene imanes en el rotor. Cuando se le agrega imanes, esta máquina se puede convertir en una máquina de motor de pasos, y básicamente pues esto puede mejorar lo que es torque y la precisión de la posición. Aquí se observan algún esquemático donde está el rotor de reluctancia variable, y tenemos imanes en la periferia del rotor. Básicamente las características es que producen una gran cantidad de pasos por revolución, son compatibles con sistemas electrónicos de potencia. Las principales aplicaciones son motores de impresoras, discos duros, reproductores de CDs. Las configuraciones típicas es apilamiento simple, motor de pasos de reluctancia variable. Ahora vamos a pasar a la siguiente, y esta es una máquina del tipo Vernier, también de imanes permanentes, y se abrevia PBVMS. Y también es una máquina síncrona integrada con un engrane magnético. Esa es la diferencia. El engrane magnético sería esta parte del medio. Tenemos el estator, es una máquina clásica, y en la parte interior tenemos un rotor que también tiene imanes. Entonces vamos a tener polos en lo que es el rotor, en el engrane y en el estator.
Entonces, en los componentes principales de la máquina es estator, el polo de modulación, que sería el engrane, que se abrevia FMP, y los imanes permanentes, que pueden ser del interior. Esta máquina MGM se transforma en una máquina del tipo Vernier, y aquí vemos la diferencia. Los imanes están en los dientes del estator, y tenemos el rotor puede ser una máquina clásica, o sea, imanes sobre la periferia del rotor, y tenemos la parte del engrane está sobre el diente del estator. Entonces sería la transformación a una máquina Vernier. Ahora, las ventajas que se mencionan en la literatura, al igual que las demás de imanes permanentes, es una alta densidad de torque, y también podría ser para hacer aplicaciones de baja velocidad. Pueden reducir el ruido, las vibraciones, y pueden tener un torque de ondulación, o sea, reducir vibraciones en la máquina, operación con carga. Sin embargo, la desventaja de la máquina es que el engrane, o sea, la parte intermedia del rotor estator, es un engrane que tiene altos costos de mantenimiento y se desgasta en el tiempo. Entonces eso afecta ahí la viabilidad económica para desarrollarlo en lo que es aeros de baja potencia. También otra característica es que tiene altos flujos de dispersión. Ahí se sugiere que desarrollar nuevas topologías. El bajo factor de potencia también tiene que ver con lo que son flujos de dispersión, y podría tener aplicaciones si cambiamos la topología, por ejemplo, a turbinas eólicas de baja potencia en el rango de 10 a 100 kilowatts. Básicamente, esta sería la adaptación. Bueno, tenemos el estator, este sería el diente del estator, y aquí serían los imanes, que serían, pues, podríamos decir que el zapato del diente, y tenemos el rotor. Entonces aquí lo que voy a escribir más adelante es un cambio de configuración para reducir los efectos de flujo de dispersión e incrementar la eficiencia. Solamente habría que analizarlo para un diseño de una potencia en particular y probar que sí funciona. Por ejemplo, lo que se menciona en la literatura es insertar lo que es un arreglo de imanes Halbach en lo que es la ranura del estator, y con esto vamos a ayudar a incrementar la concentración de flujo, y vamos a reducir el flujo de dispersión, y vamos a tener una mejor conversión de energía. Entonces, esta sería la sugerencia de modificarlo y probar ahí el desempeño de la máquina. Entonces, este podría ser un proyecto de investigación para ver si el desempeño y si es útil para aerogeneradores de baja potencia. Ahora, también otro punto a considerar es la relación de engranaje. El número de polos en el rotor entre lo que es el número de polos del estator me da la relación de engranaje de las máquinas Vernier. Cuando tengo mayor capacidad de torque es cuando tengo una relación de engranaje más alta. Y aquí vemos un ensamble de una máquina del tipo Vernier, que sería lo que es, bueno, aquí la parte interna es el devanado, y tenemos en los dientes lo que son los imanes que vimos, es el engrane, y esta sería la parte de imanes permanentes que está como estator, es exterior, son los imanes. Y es lo que tengo de máquina Vernier. Vamos más adelante. Bueno, aquí lo que les voy a mostrar es de la experiencia que se tiene en la universidad. Hemos desarrollado máquinas de flujo radial, de flujo axial y de flujo transversal para una potencia específica de 10 kilowatts, que es el proyecto de cátedras. Y básicamente, pues, el requerimiento es la potencia de 10 kilowatts, la velocidad nominal 225 podría ser, pero esta velocidad va a oscilar de 25 a 475, por eso son sistemas de velocidad variable, y para un voltaje trifásico 250 volts nominal de línea a línea. Estos serían unos requerimientos de un diseño de una máquina de 10 kilowatts. Y también hay restricciones de operación. En lo que hemos observado en la literatura, pues, que se requiere de estas máquinas es que la eficiencia sea superior al 90% para que sean comercialmente viables. También que por normativa, el THD, que es la distorsión armónica total, debe ser menor o igual al 8%. La relación de armónico con el fundamental es el primer armónico con la armónico fundamental debe ser menor o igual al 8%. La regulación del voltaje, la máquina, pues, debe ser menor al 20%. El torque de ondulación, o torque Ripple en inglés, pues debe ser menor o igual al 5%. El par de engrane o el par de vacío, un rango debe oscilar, pues, un valor pequeño de más o menos 2 Nm. La densidad de corriente para máquinas totalmente encapsuladas, sin ventilación, pues debe rondar de 4 a 6 amperes por milímetro cuadrado. Y aquí algunas consideraciones de lo que son las dimensiones, que no lo voy a mencionar, pero aquí aparecen las dimensiones de las máquinas. Todas son más o menos los mismos radios interior, exterior del estator
las tres configuraciones. Lo que les voy a mostrar es los resultados de desempeño que hemos obtenido a través de simulación numérica y lo que es el diseño analítico. Pero antes, más o menos, les voy a platicar la metodología de cómo realizar el diseño. Por ejemplo, aquí tenemos la máquina RF-PMSG y si analizamos un circuito magnético, obtenemos más o menos por las reluctancias y obtenemos una pequeña red eléctrica, pero aquí es para analizar el circuito magnético donde las resistencias son reluctancias. Aquí lo mismo sucede para la FMSG, tenemos múltiples circuitos magnéticos y cada circuito se obtiene un circuito donde aquí el objetivo con esta red, este circuito magnético, es obtener el flujo magnético del entrehierro. Y con ese se puede comenzar a dimensionar ciertos elementos, por ejemplo, los yugos, esa parte del estator, los anchos del diente, porque dependiendo hay restricciones de densidad de flujo y esa información nos sirve para empezar a dimensionar la máquina. Igual para el TFP-MSG se obtienen por modelo los circuitos magnéticos y es aplicar ahí las técnicas de lo que es el análisis nodal para obtener el flujo magnético en el entrehierro. Igual viene aquí de forma, con gráficas, la estructura magnética, el circuito magnético, las simplificaciones y al final pues obtener una red muy simple que básicamente es obtener el flujo magnético en el entrehierro. Con esta información empezamos a dimensionar y obtener la geometría de la máquina. Ahora también para el modelado térmico se hace algo similar, pero vamos a obtener aquí, va a ser una red, vamos a analizar lo que es la red térmica. Aquí en vez de hacer reluctancias, las resistencias van a ser resistencias térmicas. Y se hace una red y a través de esta técnica de análisis nodal, pues lo que se obtiene son temperaturas en puntos específicos de la máquina. Esas temperaturas pues, nos sirven para calcular flujos de calor, por ejemplo, del imán o lo que son el devanado hacia el exterior y también de los imanes hacia el exterior de la máquina. Entonces, aquí no voy a explicar tantos detalles, pero más o menos toda la información es información muy detallada de los circuitos y aplicar análisis nodal. Ahora, esto es lo que yo visualizo como una herramienta de diseño integral. Por ejemplo, tenemos ciertos requerimientos de una máquina y cuáles son la potencia, la velocidad, el voltaje, la frecuencia, el número de fases. A partir de esta información nosotros podemos calcular, por ejemplo, ciertas restricciones topológicas. Aquí nos referimos a parámetros como el número de polos en el rotor, número de polos en el estator, número de polos de ranuras por polo, número de ranuras por polo en el rotor. Y luego a través de un algoritmo de optimización podemos dimensionar, hacer un dimensionado inicial de la máquina. Eso significa obtener cuál sería el radio exterior del rotor, radio exterior del estator, la longitud axial de la máquina. A través de otro proceso iterativo es dimensionar la geometría del PMSG y también hacer el dimensionado del imán. Con esta información ya podríamos obtener de forma un poco más precisa lo que es la distribución de flujo, el flujo magnético en todos los puntos de la máquina, puntos de interés, por ejemplo los yugos del estator rotor. También con la geometría se podría hacer el diseño mecánico, dimensionar diámetros de flecha, rodamientos, hacer todo el análisis mecánico y luego ya después de esto pues continuaremos aquí la distribución del flujo magnético y luego pasaríamos a lo que es el cálculo de parámetros eléctricos, básicamente obtener el circuito eléctrico de la máquina, pero especialmente la resistividad del cobre y la resistencia del cobre son parámetros que dependen de la temperatura. Entonces aquí desarrollamos el modelo térmico y vamos a tener un proceso iterativo donde nosotros enviamos resistencia, resistividad, resistencias al modelo térmico para que nos actualice los valores de temperatura y con las temperaturas estemos actualizando los valores de la resistencia. Y aquí pues con los valores de resistencia pues volvemos a calcular valores de temperatura, ¿no? Es un proceso que está iterando varias iteraciones hasta obtener convergencia. Ya con la convergencia podemos evaluar el desempeño de la máquina, que son las gráficas que les voy a mostrar más adelante, y con eso podemos decir que hemos terminado lo que es la etapa final de diseño. Pero también requerimos lo que es de mantenimiento y confiabilidad de los componentes, por ejemplo, determinar si van a durar todo el tiempo de vida de un proyecto eólico, que serían 20 años, va a durar menos, porque eso va a afectar la viabilidad económica. Entonces estoy agregando estas dos etapas que no hemos desarrollado como proyectos de investigación.
Pues vamos más adelante. Bueno, antes de mostrar resultados, también hay herramientas de diseño, métodos numéricos, que básicamente aquí están las tres tipos de máquina. El inciso A es una máquina de flujo radial, aquí el inciso B, pues una máquina de flujo axial y la de flujo transversal. Básicamente son algunos parámetros, o sea, trabajamos 200 pasos, el paso de tiempo de la simulación, que son valores en milisegundos. El límite periódico de la simulación es 8 y el ángulo es, bueno, aquí si observan, es una fracción de la máquina. La máquina se tuvo que hacer simétrica porque la característica que tienen las simulaciones de elementos finitos es que son altamente demandantes de tiempo computacional. Con las dimensiones que les mostré de 20 a 40 centímetros, es una simulación de una máquina completa, puede tardar días para la máquina de flujo axial, igual para la máquina de flujo transversal. Por eso obtuvo alguna simetría, se participó en 8, puede ser en 8 partes, y disminuimos ese tiempo de, se va a hacer en 3 días, aquí va a ser una simulación de 8 horas, 7 a 8 horas, una simulación de elementos finitos en 3 dimensiones. La velocidad de 225 RPM, también la parte del mallado es muy importante para la precisión de lo que es las simulaciones de elemento finito. Aquí rondan alrededor de 1 hasta 5 milímetros para cada componente. Por ejemplo, la malla de aire está en 2 milímetros. Y pasando a siguiente punto, aquí les voy a mostrar los resultados de lo que es la densidad de flujo magnético, y vamos a ver que hay ciertos límites. Por ejemplo, en el inciso A se observa la densidad de flujo magnético de una máquina de flujo radial, donde podemos decir que los valores máximos están alrededor de 1.9 Tesla. Que, bueno, básicamente se observan en estas regiones, en la parte cuando tenemos el imán frente a lo que es el diente, aquí se concentra la mayor cantidad de flujo y tenemos alrededor de 1.9 Tesla. Para la máquina de flujo axial, pues igual tenemos el rango de 0 hasta 2, el valor máximo de 2 Teslas, y aquí se observa en ciertos puntos donde hay concentración de flujo, el valor máximo solamente sería un punto. En la máquina de flujo transversal, igual en la parte inferior del diente tenemos los valores máximos, y en la parte mínimo pues en la parte superior, pero igual se observa el mismo límite desde 0 hasta 2 Tesla. Entonces aquí también sería una restricción, o sea, el dimensionado, cuando yo dimensiono lo que son los yugos de estator, del stack. El cálculo analítico pues no me debe dar un flujo que sea superior a 2, o sea, debe estar en el rango de 1.2 a 2 Tesla para tener un buen diseño. Ahora, referente a la calidad de energía, lo que hemos visto en los 3 tipos de máquina que hemos analizado, aquí hemos realizado simulaciones variando lo que es el parámetro de fracción magnética. ¿Qué significa la fracción magnética? Bueno, aquí un ejemplo, en la parte superior tenemos el imán y luego un espacio donde no hay, puede ser aire, puede ser otro material, pero tenemos aquí la división de lo que es el ancho del imán, el TM, esta OM, sobre el paso polar. Esto nos daría lo que es la fracción magnética, ¿no? Una fracción del 100% significaría que esto no existe, o sea, solamente tenemos imán, y cuando tenemos un 50% significa que tenemos la mitad del paso polar, es imán, y el resto sería la región de aire u otro material. Pero aquí para el caso de la máquina de flujo radial, pues hicimos simulaciones variando la fracción magnética y encontramos que para bajas fracciones magnéticas la distorsión armónica es menor al 5% para el caso de 60% de alfa M, ¿no? Fracción magnética. Y lo que es la parte de distorsión se incrementa, por ejemplo, valores superiores al 8% es para fracciones del 90-98%. Entonces aquí un diseño ya no se recomendaría, estaría fuera de rango. Entonces, si observamos desde el punto de vista de la distorsión armónica, requerimos fracciones menores al 90%. Para el caso de la máquina de flujo axial, la menor distorsión armónica es en el rango de 70-80%. Bueno, también 85 sería bueno para el caso de plena carga. Esta gráfica ilustra lo que es en verde, está en vacío, en azul cuando la máquina opera en carga. Ahí se disminuyen los armónicos. Entonces sería un buen rango para diseñar la máquina es 75-85%.
Para el caso de la máquina de flujo transversal, el diseño óptimo estaría en el rango de 40-50%, donde tenemos armónicos, la THD podría estar menor del 8%. Entonces sería un punto a considerar en el diseño de máquinas, la calidad de energía. Por otro punto es el perfil de voltaje. Les indiqué en los requerimientos de diseño que la máquina debería tener 250 volts. Sin embargo, cuando la máquina se le aplica carga, este voltaje no debe caer, porque si es una máquina de baja eficiencia, se cae a 120 y tenemos un perfil de voltaje muy bajo. Entonces, eso también hay que cuidarlo. Entonces, aquí tenemos el voltaje, el comportamiento a plena carga para distintas fracciones magnéticas, y observamos que, para valores de baja fracción, tenemos ahí que es donde más cae el perfil de voltaje. Aquí, en la parte superior, para lo que es el caso radial, pues vemos la señal en el tiempo, las 3 sinusoidales de la voltaje ABC. Para el caso de la máquina de flujo axial, pues tenemos aquí las respuestas de las, fases ABC, y se observan unas respuestas de voltaje muy planas en la parte superior, o sea, no son completamente sinusoidales. Eso quiere decir que es una máquina que tiene alta distorsión armónica. Y referente al perfil de voltaje, pues aquí se muestra el comportamiento en esta tabla, cómo sería el valor para cada fracción magnética. Para el caso de la máquina de flujo transversal, se observa que para fracciones magnéticas arriba del 75%, ya el perfil de voltaje empieza a caer considerablemente. Igual, esta sería una restricción, o sea, no diseñar máquinas con del 80 al 90. Igual, si vamos al anterior, pues la recomendación en cuanto a calidad de energía es 45, 40, 50. 40-50%. Si vamos aquí a perfil 40-50, tenemos un buen perfil de voltaje. Entonces, eso nos indica que la máquina con el mejor desempeño estaría en estos rangos de fracción magnética. Aquí también se observan las sinusoidales en el tiempo, y donde se puede observar que la fracción magnética del 50% tiene un comportamiento sinusoidal, que es lo que requerimos para el diseño de generadores. Bueno, en cuanto a la regulación de voltaje, también es algo muy importante. Eso tiene que ver con el perfil. La ecuación que mostramos aquí es cómo se calcula la regulación de voltaje. Básicamente es el voltaje que tendríamos en circuito abierto menos el voltaje a plena carga sobre el voltaje de plena carga por 100. Eso nos daría el indicativo de valores de regulación. Valores de regulación muy altos significan altas variaciones de voltaje con respecto de vacío, con respecto a carga. Entonces, aquí lo que se observa para las máquinas para los 3 tipos de máquinas de imanes permanentes es que lo que estamos graficando aquí es, en estos mapas, es el amplio rango de velocidades de operación, el amplio rango de cargas de 0 a 100% y cómo se comporta la regulación. Aquí, pues, la regulación se comporta muy bien, por ejemplo, para 80 y valores de 300 RPMs. Lo que tenemos en la parte superior quizá pudiera salir, o sea, máquinas que trabajan a plena carga, alta velocidad, ahí nos podríamos salir del rango del 20% que se impone en las restricciones de diseño. Sin embargo, para condiciones nominales, o sea, la máquina trabajando a 225 con el 100% de carga, pues podríamos decir que está en el rango la máquina de flujo radial. Igual la máquina de flujo axial tendría un comportamiento muy similar al RFPMSG. Sin embargo, aquí para el caso de la máquina de flujo transversal, aquí el rango de regulación mayor al 10% se amplía un poco más. O sea, aquí trabajando al 60% de carga con velocidades menores, pues tenemos ya valores de regulación mayores al 10%. Entonces sería otro punto a observar en el diseño de máquinas de imanes permanentes. Ahora, referente a lo que es la eficiencia, pues aquí también muestro mapas de eficiencia. Igual están en el amplio rango de operación de estos tipos de máquinas de velocidad variable, porque están de 0 al 100% de carga y de velocidad de 0 hasta 400 RPM, y donde se observa que la región más amplia, pues el rango de eficiencia está en el 90 al 95%, y tenemos un rango muy pequeño. O sea, aquí, se puede decir que estas máquinas no son recomendables que trabajen a cargas menores del 20% y a bajas velocidades, porque la eficiencia sería muy pequeña. El mismo comportamiento se tiene en las máquinas de flujo axial y las máquinas de flujo transversal. La región más amplia que se observa del mapa está el rango de eficiencia del 90, 95% o superiores. Es la característica y es lo que marca la literatura.
Otro punto importante, les había dicho que se requiere torque plano, lo más plano posible. Sin embargo, pues hay que hacer un balance, o sea, para tener eso, pues vamos a afectar otros desempeño de la máquina. Entonces aquí, de los diseños que hemos realizado para la máquina de flujo radial, tenemos un torque de ondulación del 2.14% a plena carga, sería este torque que está oscilando, causa vibraciones. Y para el caso de vacío, cuando la máquina opera en vacío, tenemos un torque que está oscilando de más o menos 0.8 Nm. Para el caso de la máquina de flujo axial, este torque de ondulación, que aquí se observa en la parte inferior, es del 3.87%, y el torque de vacío o par de engranes más o menos 7.24 Nm. Aquí pues se observa que el mejor desempeño en cuanto a torque es la máquina de flujo radial. Igual al hacer el análisis para la máquina de flujo transversal, pues aquí vamos a encontrar que torques de ondulación mayores al 10%, par de engranes de más o menos 10 Nm mayores. Entonces aquí es algo que hay que mejorar el diseño de las máquinas de flujo transversal. Quizá otra topología pudiera mejorar el desempeño. Ok, bueno, eso sería en cuanto a los resultados que hemos obtenido, lo que es el diseño de MSGs. Ahora lo que voy a mencionar es algo referente a la comparación de aerogeneradores respecto de los de alta con respecto a baja potencia. Por ejemplo, en cuanto a lo que es el factor de capacidad, o sea, la capacidad para de trabajo en un año para obtener lo que es la producción anual de energía, pues tenemos que las turbinas eólicas de baja potencia operan en el rango de 0.25 a 0.4, mientras que las turbinas eólicas de alta potencia son mayores a 0.5%. Pues aquí vemos alguna oportunidad que hay que mejorar, quizá mejorar la aerodinámica del rotor, mejorar igual el valor del mejores diseños de máquinas eléctricas para aumentar esta capacidad. Quizá también tenga que ver con la elección del sitio donde se van a instalar las turbinas eólicas. Y esto es porque las máquinas, las turbinas eólicas de baja potencia operan a números de Reynolds muy bajos y las de alta potencia es en números de Reynolds muy altos. También la rugosidad, aquí la rugosidad de las palas pues tienen un mayor impacto en las pérdidas, entonces eso también hay que considerarlo en los análisis para el desempeño, y lo que son las turbinas de alta potencia es menor impacto. El control es muy caro y por lo que se recomienda evitar hacer máquinas muy simples para la cuestión de baja potencia. Para lo que es alta potencia es más económico. El diseño estructural y modelado de la aeroelasticidad pues no es una práctica común, pero aquí se requieren herramientas para análisis, y lo que es turbinas de alta potencia pues es una práctica común. Ahora, referente a los tipos de control, aquí vamos, eso es de lo que viene en la literatura. El control del ángulo de guiñada activo dice que es muy caro para baja potencia, en alta es viable y no se recomienda para menos de 10 kW. El control de guiñada pasivo, pues aquí podría ser viable, y eso lo tenemos en el SkyTrim, que es un generador que lo tenemos ahí en la Universidad del Istmo. En máquinas de alta potencia no se utiliza. En lo que es el control de paso, pues no se recomienda por lo que son cuestiones económicas. El detalle que tienen las turbinas eólicas de baja potencia es que no son viables, o sea, hay que hacerlas viables económicamente, y eso es eliminando componentes como lo que es muchos controles que podrían no ser necesarios. El mecanismo de frenado, aquí se puede utilizar lo más económico es el freno por cortocircuito, y lo que es las turbinas de alta potencia pues sería algo viable. La pérdida aerodinámica es recomendado, y las de alta potencia pues no se utilizan. Algunos conceptos innovadores en aerogeneradores. Aquí pues lo que se ha sugerido en la literatura es agregar un difusor en lo que son las turbinas eólicas de eje horizontal, y esto con la finalidad de incrementar la potencia de salida. Aquí vemos algunos de diferentes diseños. Igual les digo, nuevos prototipos, se tendrían la oportunidad de desarrollar un modelo de utilidad, una patente. Vamos a seguir avanzando. Ahora, lo que son aerogeneradores de eje vertical, tenemos que los tipos del tipo Savonius, tipo Darreus. Aquí sería para aplicaciones de baja potencia, dada su alta relación de kilogramos sobre kilowatt. Aquí podemos decir que son máquinas muy simples, son los más adecuados para áreas rurales. Y aquí, pues, de las tipo Darreus, son lo que son los CPs, son comparables a las de eje horizontal. Y aquí vemos algunos prototipos en la literatura de máquinas de aerogeneradores de eje
vertical. Unas ventajas de las de lo que son las de eje horizontal, pues es el bajo ruido, esto debido a las bajas velocidades de punta, a las bajas velocidades del viento. También existen una variedad de soluciones de diseño, o sea, también para adecuadas a las aplicaciones de entornos urbanos. Bueno, aquí también debo decir que hay oportunidad para lo que es el desarrollar lo que son desarrollo tecnológico, patentes. La desventaja, la manufactura del generador y el freno mecánico son costosas. Esto es lo que hay que seguir desarrollando, los PMSG para estas aplicaciones de aerogeneradores. Esto pues aquí menciona que son altas dimensiones debido a los altos torques mecánicos. Bueno, uno de los estándares de diseño para las pequeñas turbinas eólicas, pues de la industria eólica, pues tenemos la norma IEC 61402 para lo que es baja potencia, alta potencia 61401. Y las principales características de estos es que incluye el diseño para el caso de baja potencia de todos los subsistemas mecánicos eléctricos, incluye el apoyo de estructura, cimentaciones, así como también la interconexión a la red eléctrica. En lo que es para alta potencia, incluye lo que es la evaluación de diseño detallada, manufactura, tipos de prueba y evaluación final. En cuanto al diseño mecánico, dice que se utiliza una metodología simplificada de cargas. Quizá la desventaja de esto es que también se duplican factores de seguridad. Esto que hace que lo que hace es que se dimensionen las máquinas y eso implica también cuestiones económicas que se hagan más caras. Entonces, esto habría que revisarlo y poder mejorar la viabilidad económica de los aeros de baja potencia. Y bueno, aquí sí, en las de alta potencia se considera lo que es modelos de carga detalladas. Entonces, ahí estamos bien, en los diseños óptimos. Ahora, las pruebas de desempeño de potencia. En la norma se recomienda evaluar datos de potencia cada 10 minutos, pero este proceso es altamente demandante de tiempo. O sea, para obtener la curva de potencia, pues requiero estar procesando muchos datos para obtener todo el rango de velocidades. Sin embargo, si yo bajo lo que es el paso a 1 minuto, podría obtener esos valores de velocidad en menor tiempo. Pues se podría ser más eficiencia en ese aspecto de pruebas. Y lo que es alta potencia, sí se utilizan los 10 minutos. Ahora, los principales desafíos del diseño de aerogeneradores de baja potencia, pues es en el punto de mejorar la conversión de energía, pues se requiere hacer diseños que maximicen el factor de capacidad. Eso es mejorar el diseño del generador, el rotor eólico, y quizá pueda aportar algo también la etapa de los convertidores. Y también, ¿qué es lo que vamos a lograr? Pues para el caso del generador rotor eólico se puede minimizar masa de componentes y esto implica menores costos de producción y aumentar la viabilidad económica en el mediano largo plazo. Para el desempeño de largo plazo de la turbina, pues lo que se requiere pues es predecir el diseño de largo plazo de una aero con mediciones del recurso eólico limitado y con poca confiabilidad. Se debe considerar la disponibilidad de la turbina debido a factores mecánicos, eléctricos y las condiciones ambientales. Se debe hacer estudios de confiabilidad de largo plazo y la degradación del desempeño en el tiempo. Eso es lo que les agregué en la metodología de diseño. Ya que habemos diseñado la máquina, hay que hacer pruebas de confiabilidad y el mantenimiento para ver si esta nos va a durar los 20 años de vida útil, o eso para considerarlo en lo que es las cuestiones de análisis económico. También lo que son disponibilidad de refacciones, que es muy importante, porque esto nos puede dar paros muy largos y no tener producción de energía. También llevar a cabo mediciones precisas, pero de bajo costo. Eso es para el caso de aeros de baja potencia. Aquí sí se valdría hacer mediciones precisas y de bajo costo. ¿Pero para qué? Para mejorar los modelos de calidad de mesoescala, evaluar impacto de obstáculos en el terreno, para tener una mejor idea mejor precisión del recurso eólico con instrumentos precisos pero bajo costo. También desarrollar metodologías que comprueben que el aero operará de forma confiable a lo largo de su vida de diseño. Eso igual tiene que ver las cuestiones de confiabilidad y mantenimiento que puse en la metodología de diseño. Pero igual, continuando con los desafíos, pues también se requiere mejorar la viabilidad económica de la energía eólica de baja potencia, pues esto reduciendo los costos nivelados de la energía, mejorar los factores de capacidad y la reducción de costos iniciales de instalación. La demanda eléctrica y la integración con el sistema, pues se requiere mejorar también. El estándar IEC 61402 puede estar limitado porque se debe de incluir para lo que son baja potencia el control remoto y la seguridad, esto que involucre lo que son las redes inteligentes del futuro. Se requiere también que los futuros aeros de baja potencia incorporen nuevos sistemas de comunicación donde se incluyan los controles que en soporte de red, incorporen criterios de ciberseguridad como lo tienen los altos
los grandes aerogeneradores, igual, y también debe tener la capacidad para funcionar como sistemas aislados. Igual también otros desafíos respecto al compromiso, aceptación social, desarrollo del mercado de distribuido de energía, es fomentar el compromiso del uso de los aeros de baja potencia en las comunidades, desarrollo de las comunidades, o sea, fomentar el desarrollo de actividades de vinculación con las comunidades donde se expliquen los beneficios tangibles de la tecnología, y también fomentar políticas que promuevan el desarrollo de la tecnología. Por ejemplo, se debe contar con un marco regulatorio basado en ciencia y estándares internacionales, contar con incentivos homogéneos en todo el país. Bueno, referente a las tecnologías disruptivas, aquí no explico a detalle, pero por ejemplo hay una empresa en España que es Vortex Blades, que ellos están desarrollando la energía eólica sin palas, y esto podría ayudar, pues gran parte del gasto es el desarrollo de rotores. Quizá al no tener palas reducimos mantenimiento, aumentamos la confiabilidad del sistema, y esto habría que verlo, y podría ser el desarrollo de nuevos proyectos de tesis de desarrollar estos tipos de tecnología para ver si son viables en la región del Istmo de Tehuantepec. En la página de internet pueden consultar más información de este tipo de aerogeneradores. Ahora, de los proyectos de investigación, bueno, en lo que refiere a mi caso, pues yo estaría enfocado a desarrollar nuevos tipos de topologías de PMSGs para uso en aeros de baja potencia. Esto para encontrar alguna que sea más viable, o sea, donde se aumente la confiabilidad económica, los componentes sean confiables, el mejor desempeño en cuanto a las variables que hemos visto. También, por ejemplo, aquí podría incluir los generadores de reluctancia variable. También en el desarrollo de métodos analíticos, pues ahí se requiere lo que es optimizar diseños, cómo obtener la mejor relación energía masa del sistema. Ahora, referente a los proyectos a la industria, bueno, como les dije, tenemos una marca registrada que es PMSG Designer. Actualmente les comento que, bueno, hemos adquirido ahí un analizador de calidad de energía. Este es un Hioki PQ3198. Este sistema, bueno, este equipo pues me ayudaría para evaluar el desempeño de generadores eléctricos. Actualmente en la universidad, aquí en la FIME, estoy probando inversores para sistemas fotovoltaicos y también aerogeneradores, pero eso ayudaría. Igual se podrían hacer servicios de calidad de energía a la industria, incluso partir cursos. Y bueno, el equipo pues trae osciloscopio, pues se pueden visualizar y se pueden grabar una gran cantidad de señales, y el equipo también cumple con la normativa IEC 61-430 edición 3, que es clase A. Eso es lo que les quería comentar referente a los proyectos a la industria. Y como conclusiones, pues el desarrollo de la energía eólica de baja potencia requiere seguir desarrollándose para hacerla más competitiva con los aeros de baja potencia. Entonces, algunas sugerencias para continuar con el diseño de PMSGs, pues es robustecer las metodologías de diseño analítico para uso en aerogeneradores, y se requiere incorporar herramientas de diseño mecánico y análisis económico, también como ya se planteó en la metodología integral. También desarrollar nuevas topologías de PMSG donde se incluyan las máquinas de reluctancia variable, las máquinas Vernier, evaluar desempeño y viabilidad económica, incluir las cuestiones de mantenimiento. Y bueno, también otro punto que también me parece interesante es evaluar el desempeño y viabilidad económica, pero de aeros que son comerciales, ya sea que produzcan en el extranjero, marcas chinas, marcas mexicanas, y quizá esto nos pudiera dar alguna retroalimentación de qué es lo que estamos mal, qué estamos para hacer una corrección en nuestros diseños y mejorar también ahí el desempeño de los mismos. Bueno, finalmente algunas referencias de algunas literatura, básicamente son trabajos de artículos, tesis de alumnos egresados de maestría, lo que es el generador sin palas, el Vortex. Y finalmente, pues muchas gracias por su atención. Esta sería toda la presentación y quedo a la espera de las preguntas y comentarios finales. Muchas gracias, doctor Reinaldo. Pues por motivos de tiempo, pues algunas dos preguntas por ahí. ¿Alguien tiene alguna pregunta, por favor? Toño, adelante. Buenos días, doctor. Muchas gracias por su presentación, doctor Reinaldo. Sí, buenos días. Tengo una pregunta acerca de donde mencionaba acerca del desempeño de un PMSG. Me parece que era la número 30, no recuerdo exactamente. Pero decía acerca de aumentar o disminuir el acortamiento magnético. Y mencionaba que si nosotros teníamos un acortamiento muy pequeño, prácticamente disminuíamos el THD. Pero realmente, ¿qué pasa con la eficiencia, no? Yo pienso que al momento de ir aumentando el espacio entre los imanes, pues tendríamos más como inductancias de dispersión, ¿no? No pienso que tendríamos pérdidas en la eficiencia, o no sé exactamente qué tendríamos por ahí.
Bueno, explicar un poco acerca de eso. Estas gráficas es fracción magnética. Lo que estoy graficando es fracción magnética, no el entrehierro. Sí. O sea, creo que lo que tú me dices es aumentar. Si yo aumento el entrehierro, voy a tener más caída de fuerza magnetomotriz. Voy a tener menos flujo y menos conversión. Entonces sí afectan el desempeño. O sea, si yo incremento el entrehierro, voy a tener menos potencia de salida. Aquí estas simulaciones son para el mismo entrehierro. Quizá aquí la que muestro al final, por ejemplo, es la de flujo transversal. Si viene un entrehierro 1 milímetro 2, pero las que tengo para inciso A, inciso B fueron con el 1 milímetro de entrehierro. Solamente estoy variando la fracción magnética, ancho del imán. O sea, lo hago del 100%, lo pongo al 90, al 50, y qué pasa con el THD y todos los variables, perfil de voltaje y eficiencia. Igual las gráficas de eficiencia, esas son para el 1 milímetro de entrehierro. O sea, si lo hago para el 2 milímetros, quizá esta región amplia se reduzca, sea menor. No sé si esté claro, Toñola. Ok, doctor, muy bien. Muchas gracias. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, si no hay más preguntas, paso a presentar la constancia del doctor Reinaldo y agradecerle de gran manera su apoyo. Doctor Reinaldo, por favor, si puede ver que ya... Ya veo la constancia. Perfecto, pues la Universidad del Istmo de Estudios de Posgrado pues otorga la constancia al doctor Reinaldo Iracheta Cortés por su valiosa participación con la ponencia de desarrollo de una metodología de diseño integral de generadores eléctricos para aplicaciones en generadores de baja. Esto es en el Seminario Permanente de Investigación del Posgrado de lo mismo, en Santo Domingo, Tehuantepec, Oaxaca, a 1 de marzo de